Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Crecí en un poblado chico, escondido entre cerros y rodeado por un bosque que parecía no tener fin. Las casas estaban construidas de adobe, con techos de lámina en su mayoría, y las calles eran de tierra que se convertía en lodo en cuanto caía una tormenta. Todos en el pueblo sabíamos que el bosque no era un lugar seguro después de oscurecer, y no porque hubiera animales salvajes, sino por las historias que corrían de generación en generación. Se decía que en la madrugada aparecían mujeres extrañas caminando hacia el monte. Nadie podía asegurar de dónde venían ni a dónde iban. Algunos las describían como ancianas con trapos blancos, que llevaban cántaros de barro en las manos, otros como mujeres jóvenes que portaban velas encendidas. Lo único en común en cada relato era que siempre iban en silencio, en fila, como si fueran parte de una procesión. De niño las escuchaba como simples advertencias, para que no me alejara de la casa, pero conforme fui creciendo, me di cuenta de que los adultos no hablaban de esas mujeres con ligereza. Lo hacían bajando la voz, como si temieran que ellas pudieran escucharlos aunque no estuvieran presentes. Cuando preguntaba directamente, solo me respondían que eran las del monte y que no había más que decir. Lo raro era que todos parecían aceptar su existencia como algo real y cercano, pero al mismo tiempo nadie daba más explicación. La rutina del pueblo se quebraba cada año durante las fiestas patronales. Durante una semana, las calles se llenaban de música de banda, puestos de comida y cohetes tronando desde la tarde hasta la madrugada. Ese año yo tenía 17 y sentía que podía enfrentar cualquier cosa. La plaza principal estaba llena de gente, había carreras de caballos a las afueras y los niños jugaban con chispas de pólvora encendidas. Entre tanto ruido y desorden, escuché la primera advertencia directa que alguien me hizo sobre el bosque. Era un hombre mayor que vivía en la orilla del pueblo, casi pegado al monte, tenía fama de ermitaño, siempre andaba solo y apenas se le escuchaba la voz. Se me acercó cuando pasaba junto a los puestos de comida, y sin levantar mucho la mirada, me dijo que no cometiera la tontería de salir esa noche después de la medianoche. Le pregunté por qué, pero lo único que añadió fue que no era hora para andar curioseando en el bosque, que había cosas que solo buscaban carne nueva. No esperó respuesta y se fue caminando, como si con eso hubiera cumplido con avisarme. La advertencia me dejó pensando el resto de la tarde, mientras mis amigos jugaban a los dardos y otros se emborrachaban en la plaza. Yo no podía quitarme de la cabeza la idea de esas mujeres caminando hacia el bosque con cántaros y velas. No sabía si era miedo o curiosidad, pero me crecía la necesidad de comprobarlo. Pensaba que quizá eran solo inventos de los viejos, historias repetidas para mantenernos bajo control. Esa mezcla de incredulidad y terquedad me fue llevando a la decisión de que esa noche saldría solo a ver con mis propios ojos si era cierto. Cuando dieron las 11, regresé a mi casa fingiendo cansancio. Mi madre se quedó en la fiesta con mis tías y mi padre ya dormía porque trabajaba desde muy temprano en la milpa. Me encerré en el cuarto y esperé en la oscuridad. Sentía como el tiempo se arrastraba despacio, cada minuto me pesaba más. Cuando escuché las campanadas de la iglesia marcando la medianoche, me levanté con el corazón acelerado. Me puse una chamarra ligera y salí por la ventana, cuidando de no hacer ruido con los barrotes oxidados. El aire era frío y traía consigo olor a tierra húmeda. Las calles estaban casi desiertas, salvo por algunos borrachos que aún cantaban a lo lejos. Caminé hacia la salida del pueblo sin voltear atrás, con la sensación de que alguien podía descubrirme en cualquier momento. A cada paso me repetía que no debía hacerlo, pero al mismo tiempo me empujaba más la idea de que quizá estaba a punto de descubrir el secreto mejor guardado del lugar donde había crecido. El camino hacia el bosque era un sendero de tierra apisonada, flanqueado por magueyes y nopaleras.
Los perros de las casas cercanas comenzaron a ladrar apenas crucé esa parte. Eso me puso más nervioso, como si olieran algo que yo todavía no podía percibir. Me adentré hasta que el ruido del pueblo quedó atrás, y lo único que escuchaba era el crujido de las ramas bajo mis pies. El cielo estaba nublado, sin luna ni estrellas, lo que hacía más difícil distinguir el camino. De pronto vi un resplandor entre los árboles. Al principio pensé que era un reflejo de los cohetes que todavía tronaban en la fiesta, pero el brillo era demasiado constante. Me detuve y agaché la cabeza, intentando no ser visto. La luz se movía, no era una sola, sino varias, como una fila que avanzaba lentamente hacia el interior del monte. Me escondí detrás de un tronco y observé con cuidado. Vi claramente siluetas de mujeres cargando velas encendidas. El resplandor de las llamas iluminaba apenas sus rostros, y alcancé a notar que algunas llevaban cántaros que colgaban de sus manos, mientras otras sostenían figuras envueltas en telas. No hablaban, no cantaban, avanzaban en un silencio que imponía más que cualquier ruido. La procesión se internó cada vez más en el bosque, y yo, dominado por la adrenalina, decidí seguirlos a distancia. Me esforzaba por no quebrar ramas ni hacer ruido, aunque cada paso se sentía como un estruendo. El corazón me golpeaba en el pecho con fuerza, pero la curiosidad era más grande que el miedo. Mientras más me acercaba, más evidente se hacía que no era una reunión cualquiera. El olor a copal quemado se mezclaba con otro aroma más fuerte, parecido al de carne chamuscada. El humo de las velas se levantaba en espirales y desaparecía entre las copas de los árboles. En ese instante entendí que lo que estaba viendo no era un simple paseo nocturno, sino un ritual, y que yo me había metido en un terreno del que no era fácil salir una vez cruzado el límite. Me adentré en el bosque, siguiendo las luces que se movían como si flotaran en medio de la oscuridad. El suelo estaba húmedo, resbaloso por las lluvias de días anteriores. Cada paso que daba producía un chasquido de ramas secas que se partían bajo mis botas. Sentía que cualquier ruido podía delatarme, pero al mismo tiempo el silencio era tan pesado que hasta mi respiración parecía escucharse demasiado fuerte. El aire estaba impregnado con un olor extraño. Era copal, de eso no había duda, pero no era el mismo que conocía de las misas en la iglesia del pueblo. Este era más penetrante, mezclado con humo espeso que irritaba la garganta, como si estuviera quemado a propósito, para sofocar y no para limpiar. El camino se volvía cada vez más angosto, apenas marcado entre los matorrales. Las ramas bajas arañaban mis brazos y mi cara, obligándome a agacharme a ratos. Las luces al frente avanzaban a paso firme, nunca se detenían. En medio de esa oscuridad, comencé a notar detalles que me hicieron dudar de seguir avanzando. Sobre una piedra encontré restos de cera derretida, pegada como si alguien hubiera dejado la vela prendida hasta consumirse por completo. El brillo amarillento todavía se distinguía bajo la claridad tenue de las velas lejanas. Seguí avanzando con cuidado y empecé a distinguir huellas sobre el lodo. Eran de pies descalzos, huellas alargadas y profundas, como si quienes habían pasado no temieran lastimarse con las piedras o espinas del camino. Algunas parecían recientes, pues el agua aún brillaba dentro de ellas, como si apenas hubieran sido marcadas minutos antes. Me detuve un instante y sentí que algo me observaba desde la espesura. Al levantar la vista vi ramas que tenían mechones de cabello amarrados, sujetos con hilos delgados. No eran adornos ni casualidad. Cada mechón estaba trenzado de manera tosca y colgaba a la altura de la vista, moviéndose apenas con el viento. Eran demasiados, repartidos a lo largo del sendero, como si formaran una guía para no perderse o una advertencia para quien se atreviera a entrar. El corazón se me aceleró al imaginar que podían ser cabellos arrancados de las personas que habían desaparecido en la zona. En ese momento escuché un crujido detrás de mí. Me giré de inmediato pensando que me habían descubierto.
pero no era ninguna de las mujeres con velas. A unos metros vi a otro joven del pueblo, alguien de rostro conocido que solía trabajar en las tierras de su familia. No supe si él también me había visto, pero estaba claro que seguía la misma procesión, caminaba agachado, intentando ocultarse, con la misma mezcla de curiosidad y temor que yo. Quise acercarme para hablarle, pero el miedo de que ambos fuéramos descubiertos me hizo quedarme quieto. Avanzamos en paralelo, separados por unos cuantos metros de árboles. Él iba más rápido, como si su valor fuera mayor o su desesperación más fuerte. Me sentí acompañado, aunque en el fondo presentía que su destino no sería el mismo que el mío. Había algo en su forma de caminar que me inquietaba, como si estuviera atraído sin remedio hacia lo que se encontraba adelante. El sendero cambió de pronto, pues el silencio absoluto del bosque fue reemplazado por un murmullo que al inicio parecía un eco lejano. Me detuve y escuché con atención. Eran voces, muchas voces, repitiendo palabras en un tono que no se parecía a ningún rezo católico. No eran cánticos alegres ni súplicas, eran oraciones graves, pausadas, que parecían arrastrar cada sílaba como si pesara. El sonido se hacía más claro con cada paso que daba. Entre ese murmullo comencé a distinguir un ritmo distinto, un golpe constante que retumbaba como si viniera desde dentro de la tierra. Al principio pensé que era el eco de mi propio corazón, pero pronto reconocí que era un tambor. No era música de fiesta, sino un golpe lento y profundo que parecía marcar un compás para las voces que recitaban, y cada retumbar hacía vibrar el suelo bajo mis pies. El humo de copal se volvió más denso, obligándome a cubrirme la boca con la manga para no toser. Podía sentir el calor de las velas apagadas recientemente, cera derretida fresca sobre troncos caídos y piedras húmedas. A cada pocos pasos encontraba más restos, manchas oscuras que parecían sangre seca, trozos de telas negras atadas a ramas y figuras hechas con palos cruzados, amarradas con tiras de cuero. Era evidente que no era la primera vez que ese camino se usaba para llegar a un ritual. El muchacho que caminaba delante de mí se detuvo por un momento y volteó hacia atrás. Su rostro estaba pálido, con los ojos muy abiertos. No me dijo nada, pero bastó su expresión para confirmar que también escuchaba lo mismo que yo. Después siguió caminando con más rapidez, como si lo empujaran. Yo traté de no quedarme atrás, aunque la presión del ambiente me hacía sentir que en cualquier momento me faltarían las fuerzas. El tambor resonaba cada vez con más claridad. No era un solo golpe, sino varios que se entrelazaban como si varias manos lo tocaran al mismo tiempo. Entre esos golpes había un chillido lejano, como si algún animal estuviera siendo sacrificado. El eco se mezclaba con las voces que ahora parecían recitar nombres, aunque no entendía en qué lengua lo hacían. Seguí avanzando hasta que el sendero se abrió un poco más. Los árboles eran altos, sus ramas parecían entrelazarse, dejando apenas rendijas por donde pasaba la luz de las velas lejanas. El suelo estaba lleno de restos de cera, tanto que mis botas se pegaron en algunos tramos. Era como si decenas de velas hubieran sido consumidas ahí en distintos momentos, formando un rastro que llevaba directo al corazón del bosque. El miedo comenzó a ganar terreno, pero la curiosidad me tenía atrapado. Miraba hacia adelante y las luces parecían invitarme a seguir, mientras a mis espaldas el camino desaparecía en la oscuridad total. No había vuelta atrás. Lo supe en el momento en que escuché cómo el tambor y los rezos se mezclaban en una sola vibración que recorría cada rama, cada hoja y cada piedra. El bosque entero parecía respirar al compás de ese llamado, y yo, sin poder evitarlo, seguí caminando hacia lo desconocido. El sendero terminó de golpe y se abrió a un espacio amplio en medio del bosque. Frente a mí, apareció un claro iluminado por un fuego enorme que ardía en el centro. No era una fogata común. Las llamas se elevaban demasiado alto y el color no era del todo natural. Tenía un tono rojizo mezclado con chispas verdes que se alzaban con cada tronido de la leña. El humo no subía recto,
sino que se arremolinaba sobre el lugar, como si una corriente invisible lo mantuviera atrapado ahí. Me agaché detrás de un tronco caído y observé con detenimiento. Había más de una docena de mujeres reunidas alrededor del fuego. Algunas eran ancianas encorvadas, de piel arrugada y manos huesudas, mientras otras parecían más jóvenes, con cabellos largos y oscuros, que caían libres sobre los hombros. Todas vestían túnicas negras que se movían con el viento, y ninguna llevaba zapatos. La piel de sus pies brillaba con el reflejo del fuego, cubierta de lodo y ceniza. Al centro del claro, se levantaba una mesa de piedra rectangular. Parecía un altar, erosionado por los años, con manchas oscuras que no eran simples sombras. El color, la textura y el brillo me hicieron pensar en sangre reseca. Sobre la mesa descansaban objetos extraños, cuencos de barro, huesos largos puestos en cruz y ramas secas amarradas con tiras de cuero. Las mujeres entonaban cánticos en un idioma que no reconocía. Las palabras eran duras, con sílabas repetitivas que sonaban como golpes de martillo. Cada tanto, una de ellas agitaba en el aire un manojo de huesos pequeños, que chocaban entre sí, produciendo un sonido hueco y seco. Ese chasquido se mezclaba con el retumbar del tambor que seguía sonando desde algún punto invisible del monte, marcando un ritmo que todas parecían seguir de memoria. Me costaba trabajo respirar. No era solo el humo del fuego, era la sensación de que había entrado a un sitio que no estaba destinado para los vivos. El ambiente era sofocante y pesado, y aún así no podía apartar la vista. Todo mi cuerpo me pedía huir, pero mis ojos permanecían fijos en aquella escena como si estuvieran atados. De pronto reconocí un rostro entre las mujeres y sentí que el miedo me helaba la sangre. Era Clara, una mujer del pueblo a quien había visto muchas veces en la plaza, vendedora de hierbas y remedios caseros. Siempre había parecido alguien común, aunque un poco solitaria. Verla ahí, vestida con una túnica negra y el cabello suelto, participando del ritual con las demás, me hizo comprender que las historias no eran simples rumores. La gente del pueblo estaba más involucrada de lo que nadie admitía. Clara sostenía un cántaro de barro y lo levantaba hacia el fuego con ambas manos, mientras murmuraba palabras imposibles de entender. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, reflejando las llamas. No se veía obligada ni nerviosa, al contrario, parecía orgullosa de estar ahí, y esa imagen me hizo retroceder unos pasos, temeroso de que me descubriera observándola. El grupo completo se movía alrededor de la mesa de piedra en círculos lentos. Algunas alzaban las manos al cielo, otras extendían ramas secas sobre las llamas. Los huesos golpeaban al compás de las voces y el tambor subía de intensidad, haciendo que el suelo temblara levemente. Era como si cada parte del bosque respondiera al llamado de ese ritual. Las sombras de las mujeres se estiraban sobre el suelo y parecían crecer en tamaño, como si fueran más grandes que los cuerpos que las proyectaban. En un momento, una de las ancianas se adelantó hacia la mesa. Llevaba en las manos un ave pequeña, quizá un gallo o una gallina, con las alas atadas. El animal se agitaba con desesperación, pero ella lo sostuvo firme, y con un movimiento rápido lo degolló sobre el altar. La sangre corrió por la piedra y el grupo entero levantó un grito que hizo eco entre los árboles. El ave quedó inmóvil en cuestión de segundos y fue colocado junto a los otros objetos. Las voces aumentaron de volumen. Ahora ya no eran murmullos, sino gritos que parecían desgarrar la garganta de quienes los pronunciaban. El sonido de los huesos se volvió más rápido, como una lluvia de golpes secos. Yo apenas podía sostenerme en pie. El miedo me mantenía rígido. Tenía la impresión de que si hacía un solo movimiento brusco, todas esas miradas se voltearían hacia mí al mismo tiempo. Volví a mirar a Clara. Ella se encontraba justo frente al fuego, con los brazos en alto y el cántaro inclinado, derramando un líquido oscuro sobre las llamas. El fuego respondió con un estallido, que iluminó los árboles cercanos y dejó ver, por un instante, figuras talladas en sus troncos, símbolos extraños grabados a cuchillo.
cada uno marcado con manchas que parecían sangre. Tragué saliva y sentí que el corazón me martillaba en el pecho. No podía dar crédito a lo que veía, pero tampoco podía negar que estaba ocurriendo. El bosque, el fuego, las mujeres, todo estaba conectado en un mismo acto, que llevaba haciéndose quizá durante décadas a espaldas de todos. Me invadió la certeza de que si daba un paso en falso, me convertiría en parte de ese altar. El tambor sonó con una fuerza que me hizo vibrar los huesos, las voces alcanzaron un tono agudo, insoportable, el fuego se alzó todavía más, como si respondiera al líquido que Clara había derramado. El aire se llenó de un hedor insoportable, mezcla de copal quemado y carne chamuscada. Cerré los ojos por un segundo, deseando que al abrirlos todo hubiera sido un mal sueño, pero al volver a mirar, las mujeres seguían ahí, bailando, gritando, golpeando huesos y derramando sangre. Comprendí que estaba presenciando un aquelarre, un ritual completo donde el bosque se transformaba en templo y las mujeres eran sacerdotisas de algo más oscuro que cualquier religión que hubiera conocido. Y lo peor era que entre ellas estaba alguien a quien había visto toda mi vida en el pueblo, lo que significaba que cualquiera podía ser parte de esa reunión sin que los demás lo supiéramos. Ese pensamiento me heló aún más que el fuego y me hizo entender que ya no estaba simplemente de curioso, estaba atrapado en algo de lo que sería muy difícil escapar. El fuego del claro seguía crepitando, cada vez más alto, iluminando las túnicas negras y los rostros desencajados de aquellas mujeres. La anciana que había degollado al ave se retiró hacia el círculo y entonces otra bruja, más joven, se adelantó cargando en brazos a un animal recién nacido. Por el tamaño y los balidos apenas audibles supe que era un cabrito. El cuerpo todavía húmedo por el parto brillaba a la luz del fuego. El animal se retorcía débilmente, sin fuerza para resistirse, mientras la mujer lo levantaba por encima de su cabeza, mostrándolo al grupo como si ofreciera un trofeo. Un silencio espeso se apoderó de todas, el tambor dejó de sonar por un instante y solo se escuchó el balido ahogado del cabrito. La mujer lo colocó sobre la mesa de piedra y con un cuchillo de hoja curva lo degolló de un solo tajo. La sangre brotó en un chorro oscuro que salpicó sobre el altar, goteando hasta el suelo donde se formaron charcos. El grupo lanzó un alarido al unísono, un grito agudo que hizo vibrar el aire, como si decenas de pájaros hubieran chillado al mismo tiempo. El cuerpo del animal fue apartado a un lado y en su lugar llevaron a una joven. La sacaron de entre los árboles dos mujeres robustas, sujetándola de los brazos. Estaba descalza y amarrada con cuerdas gruesas. Su cabeza colgaba hacia adelante, el cabello enmarañado le cubría el rostro. No se resistía, ni siquiera intentaba hablar, parecía inconsciente, aunque su respiración agitada delataba que estaba viva. La colocaron sobre la mesa de piedra aún manchada de sangre. La joven se estremeció apenas, como si un sueño profundo la mantuviera atrapada. Una de las brujas le levantó la cara, y el reflejo del fuego mostró sus labios entreabiertos, resecos. No parecía una prisionera arrancada a la fuerza, sino alguien que había sido drogada o sometida para no reaccionar. El ritual cambió de ritmo. Las voces que antes gritaban comenzaron a cantar en un tono más grave y lento. Cada palabra era arrastrada, repetida 3 veces, hasta que formaban un eco que retumbaba entre los árboles. El tambor volvió a sonar, ahora acompañado con el movimiento de los cuerpos que giraban alrededor del altar. La sangre del cabrito fue recogida en un cuenco de barro. Con ella comenzaron a dibujar símbolos sobre la piel de la joven. Usaban las manos directamente, untando líneas en su frente, en su pecho y en la planta de los pies. Cada trazo parecía calculado, con formas repetidas que reconocí de los grabados en los troncos que había visto minutos antes. El humo del fuego empezó a comportarse de manera extraña. Ya no se elevaba en espiral como al principio, sino que se movía en oleadas que parecían tener dirección propia. Se arremolinaba sobre el altar y formaba figuras que por momentos parecían rostros alargados,
bocas abiertas o manos extendidas, abrí y cerré los ojos varias veces, para asegurarme de no estar alucinando, pero las figuras volvían a repetirse con cada ráfaga de humo. La atmósfera se volvió insoportablemente pesada, era como si algo invisible hubiera descendido al claro y respirara encima de todos, aplastando con su presencia. Me costaba trabajo llenar los pulmones de aire, y cada inhalación me sabía a ceniza y cobre. El canto de las mujeres se intensificó hasta parecer un rugido grave, como si docenas de voces surgieran de una sola garganta. Vi como una de las ancianas se inclinaba sobre la joven, y con un dedo manchado de sangre le marcaba un símbolo en la frente. Al hacerlo, la joven abrió los ojos por un segundo, no había claridad en su mirada. Solo un blanco vidrioso, como si su espíritu no estuviera ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda. No estaba presenciando un simple sacrificio, sino la entrega de algo más grande. El grupo entero levantó los brazos hacia el fuego, y el humo se arremolinó sobre la joven y pareció cubrirla como un manto. Escuché un zumbido grave que no venía de ningún instrumento. Era un sonido que vibraba en el suelo y en mis huesos, como si el bosque entero resonara con aquel ritual. Fue en ese instante cuando lo comprendí. No estaban ofrendando la sangre del cabrito ni el cuerpo de la joven como simples ofrendas, estaban entregando un alma, una vida nueva ofrecida al diablo. La expresión de devoción en los rostros de aquellas mujeres no dejaba duda. Lo que yo estaba viendo era un pacto, una renovación de algo que llevaban practicando desde mucho antes de que yo naciera. Mi cuerpo temblaba, el miedo era tan fuerte que apenas podía mantenerme escondido detrás del tronco. Quise moverme, regresar por el sendero, pero las piernas no respondían. Era como si la misma fuerza que dominaba el humo me mantuviera sujeto al lugar. Sentía que cualquier movimiento me delataría, que todas esas mujeres girarían la cabeza hacia mí al mismo tiempo, y que entonces el siguiente en la mesa de piedra sería yo. Las voces alcanzaron un clímax, todas pronunciaron una palabra en conjunto, una palabra que no entendí, pero que quedó grabada en mi memoria con un sonido áspero y demoníaco. El fuego respondió con una llamarada que iluminó todo el claro y mostró con crudeza cada rama, cada hoja y cada rostro. En esa luz vi algo más, sombras que no coincidían con los cuerpos, figuras alargadas que se movían con independencia, como si algo más hubiera sido invocado. La joven permanecía inmóvil sobre la mesa, marcada con símbolos y cubierta por el humo, los ojos seguían abiertos, vidriosos, vacíos, y entonces su boca se abrió de golpe y un grito ahogado salió de ella. Un sonido desgarrado que no parecía humano. Las mujeres respondieron con risas entrecortadas, como si hubieran esperado ese momento. Yo no podía apartar la vista, supe con absoluta claridad que había cruzado una frontera peligrosa. Ya no era un curioso mirando desde lejos, era un testigo de la entrega de un alma nueva al diablo, y quienes lo daban no dudarían en reclamar otra si así se les exigía. El fuego en el centro del claro, que hasta entonces ardía con un rojo intenso, comenzó a cambiar de manera repentina. Primero adquirió un tono azul profundo, tan brillante que iluminó las túnicas negras como si fueran de otro material. La luz se reflejaba en sus rostros y hacía que los ojos de las mujeres parecieran huecos. El humo dejó de elevarse en espirales y se extendió hacia los lados, como si el aire mismo estuviera siendo empujado por una fuerza que no pertenecía a ese mundo. El azul se transformó en un verde enfermizo, un resplandor que parecía venir de dentro de la leña misma y no de las llamas, y en medio de esa luz, el humo empezó a compactarse, girando en remolinos cada vez más densos, hasta formar una figura. Al principio pensé que era mi mente, jugándome una mala pasada por el miedo, pero pronto me di cuenta de que no era una ilusión. El humo adoptó la forma de una silueta enorme, con un torso ancho y brazos largos. De su cabeza brotaban cuernos retorcidos, los ojos brillaban con un resplandor amarillento que atravesaba la humareda y alumbraba a todas las mujeres que lo rodeaban. No era una visión borrosa, cada una de ellas lo vio también.
Lo supe porque en cuanto la silueta terminó de formarse, todas se arrodillaron al mismo tiempo. El movimiento fue tan sincronizado que parecía un solo cuerpo obedeciendo una orden. Se inclinaron hacia el suelo con las frentes casi pegadas a la tierra, sus túnicas se extendieron como sombras a lo largo del claro, ninguna dudó, ninguna titubeó, era evidente que lo reconocían, que aquello no era la primera vez que ocurría. El aire se impregnó de un hedor insoportable, era un olor denso, penetrante, parecido al de carne quemada mezclada con azufre. Me cubrí la boca con la manga, pero no sirvió de nada. La peste me llenaba los pulmones y me hacía arder la garganta, cada inhalación me revolvía el estómago, era como si el bosque entero se hubiera encendido en llamas invisibles y estuviera derritiéndose a mi alrededor. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies, era la primera vez que mi cuerpo me pedía, con urgencia, huir sin mirar atrás, no debía estar ahí. Lo sabía con una claridad que me paralizaba más que cualquier otra cosa, mis manos temblaban, mis rodillas se doblaban, pero no podía moverme. Era como si esa figura me hubiera fijado la mirada y con ello me hubiera sujetado al suelo. El humo se agitó, y la silueta inclinó la cabeza hacia la mesa de piedra, donde la joven aún yacía inmóvil. Sus ojos brillantes la iluminaron, y entonces una de las ancianas levantó el cuenco con la sangre del cabrito para ofrecérselo. La silueta no lo tomó, pero el humo descendió en un remolino, absorbiendo el líquido hasta vaciar el recipiente. El fuego cambió otra vez de intensidad y lanzó una llamarada que iluminó todo el claro. El calor me golpeó de lleno en la cara, como si estuviera demasiado cerca de una hoguera, aunque me mantenía oculto varios metros atrás del tronco. El sudor comenzó a correr por mi frente y mi espalda. Era un calor que no venía solo del fuego, sino de la presencia misma de esa entidad. Las mujeres empezaron a entonar nuevamente el cántico, esta vez más bajo, casi en susurros, como si fueran palabras destinadas únicamente a esa figura. Algunas golpeaban el suelo con los nudillos, otras se mordían los labios hasta sangrar, y unas más se mesaban el cabello en un trance extraño. El humo vibraba al ritmo de sus voces, y cada palabra parecía darle forma, como si el aquelarre le diera consistencia al cuerpo del que se estaba manifestando. Las manos enormes se cerraban y abrían, los cuernos parecían alargarse, y los ojos brillaban con más fuerza. Yo apenas podía respirar, sentía el corazón retumbarme en el pecho con tanta violencia que pensé que las mujeres podrían escucharlo y descubrirme. La certeza de que ese ser podía verme, aun cuando yo estaba escondido, me caló hasta los huesos. Tenía la impresión de que sabía mi nombre, de que ya me había contado entre los que lo adoraban, aunque yo estuviera ahí como testigo involuntario. El olor aumentó de manera insoportable, miré hacia arriba y vi que algunas hojas de los árboles cercanos se ennegrecían, como si el humo las estuviera chamuscando, sin necesidad de tocar el fuego. El bosque mismo parecía rendirse ante la aparición del diablo. Quise dar un paso atrás, alejarme sigilosamente, pero el suelo bajo mis pies estaba húmedo y resbaladizo. Una rama se quebró bajo mi peso y el chasquido resonó con claridad en medio del cántico. Me congelé. Las mujeres no levantaron la cabeza, seguían inclinadas ante la figura, pero sentí como los ojos brillantes se desviaban en mi dirección. Fue un segundo apenas, pero lo sentí eterno. Un rayo de ese resplandor amarillo atravesó el humo y me bañó de lleno. El escalofrío se transformó en una sensación de vacío, como si me arrancaran el aire de los pulmones. Caí de rodillas detrás del tronco, tratando de no hacer más ruido, mientras el olor a azufre me envolvía. Comprendí, con una certeza insoportable, que no era un simple testigo oculto. Ese ser ya sabía que yo estaba ahí, y aunque las brujas seguían con su adoración, arrodilladas frente a él, yo era el único que se encontraba en el lugar equivocado, un intruso marcado por una mirada que jamás podría olvidar. El fuego seguía iluminando el claro cuando de pronto, una de las mujeres rompió el ritmo del canto.
Era una anciana de cabellos canosos y mirada hundida, se enderezó lentamente y alzó un brazo rígido, señalando hacia el monte, justo en la dirección donde yo estaba escondido. El movimiento fue tan brusco que el cántico completo se interrumpió de golpe. Un murmullo distinto comenzó a recorrer el grupo, ya no eran palabras en aquel idioma extraño, sino algo que entendí con claridad. Escuché mi nombre. Lo pronunciaron primero en voz baja, como un susurro que parecía deslizarse entre las ramas, y luego cada vez más fuerte, repitiéndose una y otra vez desde distintas gargantas. Me quedé paralizado. No era posible que supieran que yo estaba ahí, escondido detrás de un tronco, y menos aún que supieran mi nombre. Sentí que mi piel se erizaba completa, desde la nuca hasta los talones. El silencio del bosque me envolvió por un instante, y comprendí lo que ocurría. No era una casualidad que hubiera llegado hasta ese lugar, ellas me estaban esperando. Esa certeza me golpeó como un balde de agua helada. Todos los pasos que había dado, desde la plaza hasta el sendero lleno de cera y cabello, parecían haber sido guiados por una fuerza que me empujaba directo al ritual. Yo no era un intruso, era parte de lo que estaba ocurriendo. En medio de esa revelación, escuché un grito desgarrador a unos metros de donde me encontraba. Era el otro muchacho del pueblo, el que había visto seguir la procesión desde antes. No había tenido tiempo de esconderse tan bien como yo. Corrió desesperado, intentando escapar hacia el sendero por donde habíamos llegado. Su carrera fue corta, pues varias mujeres lo alcanzaron con una rapidez que no parecía humana. Saltaron sobre él y lo sujetaron de los brazos y las piernas. El joven pataleaba, gritaba y suplicaba, pero no hubo manera de soltarse. Lo arrastraron con brutalidad hacia la mesa de piedra, levantándolo entre varias como si fuera un animal atrapado en una cacería. El fuego iluminó su rostro lleno de pánico, gritaba mi nombre, pidiéndome ayuda, como si yo pudiera hacer algo. Quise levantarme y correr hacia él, pero mis piernas no respondían. Era como si el aire mismo me hubiera atrapado. No podía avanzar, ni retroceder, ni siquiera respirar con libertad. Una presión invisible me rodeaba el cuerpo. Las mujeres lo colocaron junto al altar, en el suelo, y comenzaron a inmovilizarlo con sogas. Su desesperación aumentaba, pero a cada movimiento recibía golpes con ramas y huesos que lo dejaban aturdido. Yo observaba todo desde mi escondite, con los músculos rígidos y el corazón golpeando como un tambor en el pecho. Me dolía cada segundo de impotencia, al saber que en cualquier instante sería yo el que estaría en el suelo, sujetado y arrastrado hacia las llamas. El grupo volvió a entonar un canto, ahora dirigido al muchacho. El fuego verde se intensificó y la silueta con cuernos inclinó la cabeza en su dirección, como si aceptara la ofrenda. El aire se volvió más denso, y el hedor a carne quemada se mezcló con el sudor y la sangre que brotaba de los golpes que le propinaban al joven. Intenté retroceder con cuidado, pegando la espalda al tronco que me cubría, pero la sensación de estar cercado aumentaba. El suelo bajo mis pies se sentía más blando, como si las raíces del bosque me sujetaran. Cada vez que trataba de moverme, una presión me obligaba a detenerme. No había cadenas visibles ni manos que me agarraran, pero la fuerza era real, como si una pared invisible me impidiera escapar. Mi respiración era corta, entrecortada, y cada intento de tragar saliva me costaba como si hubiera una piedra en la garganta. Miraba al frente y no podía apartar la vista de cómo lo arrastraban sin piedad. El muchacho gritaba hasta quedar ronco, pero su voz se perdió entre el cántico de las mujeres y el rugido del fuego, que se alimentaba con cada palabra que pronunciaban. Entonces escuché otra vez mi nombre. No venía de una sola boca, sino de todas a la vez. Lo repetían al unísono, como si lo estuvieran invocando, como si estuvieran convencidas de que yo ya formaba parte de ese pacto. El sonido retumbaba en mis oídos y en mi pecho, y cada repetición hacía que me costara más respirar. Me di cuenta de que no tenía escapatoria, pues ellas sabían que yo estaba ahí desde antes de que llegara. Todo lo que había visto,
cada detalle en el camino, había sido colocado para guiarme directo hacia esa trampa. Yo no era un observador accidental, era el siguiente nombre en la lista. Quise gritar, pero la voz no me salía, mi cuerpo estaba rígido, atrapado en ese aire pesado que me presionaba por todos lados, sentí que algo invisible se deslizaba sobre mi piel, como manos frías que recorrían mis brazos y mis hombros. No podía verlas, pero estaban ahí, sujetándome, esperando el momento para empujarme hacia adelante. El fuego verde brilló con más intensidad, y las sombras se proyectaron hacia donde yo me encontraba. La silueta con cuernos giró la cabeza y su mirada amarillenta se posó directamente sobre mi escondite. Esa luz me atravesó por completo, como una daga caliente, mis rodillas temblaron y un frío insoportable me recorrió hasta los huesos. Comprendí que mi turno estaba a punto de llegar, que ya no podía ocultarme más, y mientras veía al otro joven ser arrastrado hacia el fuego, supe que tarde o temprano, yo también sería arrastrado hacia ese altar, porque ya me habían descubierto y nada en el mundo podía cambiarlo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero en el instante en que vi al otro muchacho siendo arrastrado hacia las llamas, mi cuerpo reaccionó solo, las piernas me respondieron de golpe y salí corriendo hacia la espesura. El ruido de la rama que se quebró bajo mis botas retumbó como un disparo en medio del claro. Detrás de mí, el cántico se interrumpió y escuché gritos mezclados con carcajadas. No necesité voltear para saber que habían comenzado a perseguirme. Me abrí paso entre los árboles con torpeza, el bosque se cerraba a mi alrededor como si tuviera vida propia, las ramas bajas se enredaban en mis brazos y en mi ropa, obligándome a arrancarlas a tirones. Las raíces sobresalían del suelo como trampas, y más de una vez tropecé de rodillas, pero me levanté de inmediato, sentía que si me detenía un segundo, me alcanzarían. El sonido de las brujas no era el de pasos apresurados ni hojas pisoteadas, lo que escuchaba eran roces veloces, como si flotaran sobre el suelo. Avanzaban con ligereza, sin esfuerzo, y aún así nunca disminuían la distancia que nos separaba. Cada vez que creía haber ganado terreno, una carcajada aguda retumbaba cerca de mi oído, recordándome que estaban justo detrás. Corría sin saber hacia dónde, sin un rumbo definido, solo quería alejarme del claro, pero el bosque parecía interminable, los troncos eran todos iguales, oscuros y húmedos, y la falta de luna hacía imposible orientarme. Cada vez que intentaba distinguir una salida, encontraba más sombras y más maleza que me cerraba el paso. Las carcajadas aumentaban, una detrás de otra, como un coro que celebraba mi desesperación. Algunas eran graves, roncas, y otras agudas como chillido. Era como si todo el bosque riera de mí, burlándose de mis intentos por escapar. La respiración se me volvió entrecortada, el pecho ardía con cada bocanada de aire y el sudor me corría por la frente y me nublaba la vista. Mis manos estaban llenas de rasguños por las ramas que arrancaba para abrir camino, y las piernas comenzaban a fallarme. Cada caída me dejaba más aturdido, pero me obligaba a levantarme. El miedo era el único motor que me mantenía de pie. De repente, el cielo se abrió con un trueno y comenzó a llover con fuerza. Las gotas golpeaban las hojas y el suelo levantando un olor a tierra mojada que me llenó la nariz. Pensé que la lluvia podría ayudarme, cubrir mis huellas o confundirlas, pero enseguida comprendí lo contrario. El agua apagaba las velas que habían quedado atrás en el sendero, dejándome en una oscuridad total. No tenía forma de orientarme, y aunque yo ya no podía ver nada, las brujas continuaban siguiéndome como si nada hubiera cambiado. La lluvia apagó cualquier otro sonido del bosque, pero las carcajadas seguían presentes, más claras que nunca. Ya no eran solo detrás de mí, también a los costados y adelante, como si me rodearan. Me di cuenta de que no corría hacia la libertad, sino hacia donde ellas querían llevarme. El sendero que pisaba se transformaba en una trampa interminable, guiándome a un destino que no podía evitar. El barro comenzó a pegarse a mis botas, haciéndome más lento,
mis pies resbalaban en cada paso, y por momentos pensé que no lograría levantarme más. Las ramas, antes duras, ahora parecían manos que me jalaban hacia atrás. Cada tropiezo me dejaba con el rostro embarrado y con piedras clavadas en las rodillas, pero no me daba tiempo de sentir el dolor. La única sensación clara era el peso de la persecución. El corazón me retumbaba con tal fuerza que apenas podía escuchar mi propio jadeo, sabía que corría en círculos. Reconocí un tronco torcido que ya había visto antes, y eso me hizo comprender que el bosque no me estaba dejando salir. Era como si cada paso me regresara al mismo punto, atrapado en un laberinto que obedecía a esas mujeres y al mismo diablo. De pronto, sentí que el aire detrás de mí cambió. No era el viento de la tormenta, era algo más. Un empuje invisible en mi espalda me lanzó hacia adelante con violencia, como si alguien me hubiera golpeado. Caí de bruces en el lodo, tragando agua sucia y tierra, tosí con desesperación y me levanté, pero otra ráfaga me lanzó hacia la izquierda, contra un árbol. El golpe me dejó aturdido, y entendí que no solo me perseguían, me estaban guiando, empujándome a donde querían. Cada carcajada coincidía con esos empujones, no necesitaba verlas para saber que disfrutaban mi desesperación. El diablo mismo parecía estar detrás, dirigiendo la cacería como si yo fuera un animal acorralado. No corría por voluntad propia, sino porque una fuerza más grande me obligaba a avanzar en la dirección marcada. Mis piernas comenzaron a flaquear, ya no tenía fuerzas, y la tormenta seguía cayendo con furia, convirtiendo el bosque en un pantano resbaloso, pero no podía detenerme, pues la sensación de que las manos de las brujas me empujaban me mantenía en movimiento, aún contra mi voluntad. Pero en medio de esa persecución, un pensamiento se clavó en mi mente: yo no estaba eligiendo mi camino, pues la huida era solo una ilusión. La tormenta seguía golpeando con furia, cuando entre la espesura distinguí una silueta oscura que no era árbol ni roca. Me acerqué tambaleándome, con el barro hasta las rodillas, y descubrí una vieja choza de carboneros. Estaba medio hundida en la tierra húmeda, con el techo de lámina oxidada doblado por el peso de las ramas y la lluvia. Las paredes eran de tablas gruesas, comidas por la humedad y el tiempo. El lugar parecía abandonado desde hacía años, pero para mí era la única esperanza de esconderme de la persecución. Me metí a la oscuridad, y adentro el olor era penetrante, una mezcla de madera podrida y cenizas húmedas. Apenas pude cerrar la entrada, me quedé quieto, con la espalda pegada a la pared, intentando controlar mi respiración para no delatarme. La choza estaba casi vacía. En el suelo había un montón de cenizas viejas que seguramente quedaban de los hornos donde los carboneros quemaban la leña para hacer carbón. Todo estaba húmedo, cubierto de manchas negras y de telarañas que colgaban en los rincones. El agua de la lluvia se colaba por las rendijas del techo, formando charcos en distintos puntos del suelo. Apenas había espacio para moverse, pero era suficiente para ocultarme. Me arrodillé entre las cenizas, cubriéndome el cuerpo con las sombras que daban las tablas. La persecución no se había detenido. Los ruidos en el bosque eran claros: carcajadas, voces que me llamaban, y roces veloces que pasaban de un lado a otro. Apenas unos segundos después de haberme escondido, escuché cómo se acercaban. Las brujas comenzaron a rodear la choza. Sus voces se mezclaban con el golpeteo de la lluvia, pronunciaban mi nombre una y otra vez, arrastrando las sílabas como si fueran cantos. Algunas carcajadas se confundían con el rugido de los truenos, pero yo podía distinguirlas perfectamente. Eran agudas, burlonas, cargadas de malicia. De repente un sonido más nítido se sumó a ese coro: golpes secos contra las paredes. Algo arañaba las tablas con uñas largas, desgarrando la madera vieja. El ruido se repetía en distintas partes de la choza, primero a la derecha, luego atrás, después en el techo. No necesitaba verlas para saber que estaban golpeando y raspando con sus manos, buscando la forma de asustarme para que saliera.
Me encogí más entre las cenizas, con los brazos cubriéndome la cabeza. La lluvia seguía cayendo, pero lo único que escuchaba eran esos rasguños y las voces llamándome con insistencia. Cada golpe contra la pared hacía temblar las tablas, que parecían a punto de romperse. Sentí que en cualquier momento la choza se vendría abajo. Pensé en salir corriendo, pero estaba seguro de que si esperaba demasiado, me atraparían ahí adentro como a un animal acorralado. Pero recordé las historias que me contaban de niño, sobre la gente que entró en el bosque y nunca regresó. Siempre decían que los que corrían sin rumbo, acababan sirviendo de ofrenda. Eso me detuvo. Quedarme escondido era un riesgo, pero salir corriendo era asegurar mi destino. Me esforcé por mantenerme en silencio, pegado al suelo húmedo. Entonces noté algo en las tablas interiores de la choza. Había marcas talladas, símbolos extraños que apenas distinguí con la luz tenue de los relámpagos que se filtraban por las rendijas. Eran figuras geométricas, círculos con cruces en el centro, triángulos encadenados entre sí. Estaban repetidos en varias partes, como si alguien los hubiera dibujado a propósito en todos los muros. Pasé la mano sobre uno de ellos y sentí la textura áspera de la madera cortada. No eran marcas recientes, estaban desgastadas por la humedad y el tiempo, pero se notaba que habían sido hechas con intención. Comprendí que no era el primero que se refugiaba ahí. Alguien antes también había buscado protección dentro de esa choza y había dejado esos símbolos como un intento desesperado de alejar lo que lo perseguía. El descubrimiento me llenó de dos sentimientos opuestos. Por un lado, esperanza. Tal vez esos símbolos tenían algún poder, alguna fuerza que pudiera mantenerlas fuera. Pero por otro lado, miedo. Si alguien más había intentado lo mismo, ¿qué le había pasado? ¿Había logrado salir vivo de allí o sus restos eran parte del bosque ahora? Los golpes continuaban. En un momento escuché claramente como unas uñas rasgaban la puerta misma, que vibraba bajo la presión. Otra risa resonó muy cerca de mí y sentí que algo rozaba el marco, como si una mano hubiera intentado entrar. La madera crujía, los relámpagos iluminaban las rendijas, y por un segundo creí ver un ojo amarillo pegado a la grieta, mirándome. Sin embargo, el tiempo se alargaba. No sabía si habían pasado minutos o una hora, solo sabía que aquellas brujas no se iban, seguían rodeando la choza, golpeando las tablas, llamándome por mi nombre. Era como si supieran que estaba ahí y solo estuvieran esperando que el miedo me obligara a salir. Me aferré a la idea de los símbolos tallados, pasé la mano por cada uno que pude encontrar, como si con eso reforzara la protección. Tal vez eran inútiles, tal vez solo eran garabatos hechos por otro desesperado, pero en ese momento se convirtieron en lo único que me daba un mínimo de esperanza. Me quedé quieto, respirando apenas, esperando que en algún momento la tormenta, el bosque y las brujas se cansaran de rodearme, pero la sensación de que esas uñas podían atravesar la madera en cualquier instante me mantuvo despierto, helado y consciente de que mi refugio era tan frágil como un soplo en medio de la tempestad. No sé cuánto tiempo estuve encogido entre las cenizas de la choza. La tormenta afuera comenzó a ceder poco a poco, y los golpes contra las paredes se hicieron más espaciados. Las voces, que hasta hacía un momento repetían mi nombre con insistencia, se fueron apagando hasta quedar en un murmullo lejano. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en las rendijas por donde entraba la luz de los relámpagos, esperando el momento en que alguna de ellas atravesara la entrada, pero eso no ocurrió, y en su lugar, después de un silencio largo y tenso, escuché pasos que se alejaban hacia el fondo del bosque. Me atreví a asomarme por una de las grietas de la madera. Lo que vi me heló más la sangre. A la distancia, entre la penumbra y los destellos de los rayos, distinguía a las brujas retirándose en grupo, pero no iban solas. Consigo arrastraban al muchacho que había sido atrapado ante. Su cuerpo se movía como un costal inerte,
aunque a ratos daba patadas débiles, intentando resistirse, lo sujetaban de los brazos y de las piernas, sin mostrar esfuerzo alguno. Era evidente que lo llevaban de regreso al altar. Me cubrí la boca para no soltar un grito, quise salir corriendo a ayudarlo, pero el miedo me sostuvo en mi lugar. Sabía que si me dejaba llevar por la imprudencia, terminaría igual que él, y entonces nadie podría contar lo que estaba ocurriendo en el bosque. Así que permanecí quieto hasta que sus siluetas desaparecieron entre los árboles y el sonido de las voces volvió a retumbar más lejos. Los rezos reiniciaron con una fuerza renovada. Al principio eran palabras arrastradas, luego se transformaron en gritos profundos que se elevaban con cada repetición. El tambor resonó otra vez, golpeando con más violencia que antes, como si la tormenta misma obedeciera a su ritmo. Entre los cantos se mezclaron alaridos desgarrados, gritos que no parecían humanos, y después un chillido animal que se cortó de golpe, dejando un eco seco, y el silencio que siguió fue tan abrupto que se me encogió el estómago. Me di cuenta de que si me quedaba mucho más tiempo en esa choza terminaría atrapado. Las tablas crujían con cada viento y la humedad era insoportable. El olor a cenizas y podredumbre me hacía toser, y lo último que necesitaba era delatarme con un ruido. Decidí que debía salir. Si las brujas estaban ocupadas en el ritual, esa era mi única oportunidad para escapar con vida. Me arrastré hasta la puerta, la abrí apenas lo suficiente y asomé la cabeza. El bosque estaba más oscuro que nunca, cubierto por una neblina baja que se había levantado tras la lluvia. El suelo era un lodazal que se pegaba a los pies y la ropa empapada se me adhería al cuerpo. Respiré hondo, tratando de reunir el valor suficiente para salir, pero en mi mente se repetían las historias de la gente que entró en el monte y nunca volvió. Yo estaba a punto de convertirme en uno de ellos si no hacía algo ya. Puse un pie afuera y la sensación del barro frío me recorrió hasta los huesos. Mis botas estaban tan pesadas que apenas podía moverlas, así que me las quité y seguí descalzo. El lodo me tragaba con cada paso, pero al menos me permitía avanzar sin hacer tanto ruido. Caminé con cautela, pegado a los árboles, escuchando en todo momento los cantos que seguían a lo lejos. Cada palabra me recordaba que aún podía ser alcanzado, que bastaba con que una sola volteara en mi dirección para que mi huida terminara ahí mismo. Avancé sin rumbo fijo, guiado solo por la necesidad de alejarme del claro. Las ramas húmedas se enredaban en mi cabello, pero no me detenía. A cada paso sentía que algo me observaba, como si sombras invisibles me siguieran, esperando que tropezara para arrastrarme de vuelta. El frío del amanecer comenzó a colarse entre los árboles. El cielo, antes cubierto por nubes negras, empezó a aclararse en un tono grisáceo. Eso me dio un poco de esperanza. Si lograba ver el primer rayo de luz, tal vez tendría una oportunidad de llegar al pueblo, antes de que me alcanzaran. Seguí avanzando hasta que reconocí un árbol caído, cerca del sendero por el que había entrado horas antes. Me aferré a esa señal como si fuera la única cuerda de salvación. Aceleré el paso. Aunque cada músculo de mi cuerpo ardía por el cansancio, el barro se me metía entre los dedos de los pies y me hacía sangrar, pero no me detuve. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, distinguí el borde del pueblo. Las primeras casas de adobe aparecieron entre la neblina y un alivio me recorrió el cuerpo, pero duró muy poco, pues en cuanto crucé el último tramo del bosque y puse los pies en el empedrado húmedo de las calles, escuché las campanas de la iglesia. El sonido no era alegre ni festivo, no anunciaba la misa ni el fin de la tormenta. Eran campanadas lentas, profundas, como las que se tocan en los entierros. Retumbaban en el aire frío del amanecer y resonaban en cada rincón del pueblo. Me quedé quieto, descalzo, cubierto de lodo, con la certeza de que esas campanas no eran casualidad. No anunciaban la muerte de alguien en específico, anunciaban que el diablo había cobrado lo suyo esa noche.
El sol apenas asomaba por detrás de los cerros, pero la luz débil no traía consuelo. Mientras avanzaba tambaleándome hacia mi casa, supe que lo que había visto en el bosque no terminaría ahí. El pueblo entero parecía saberlo, las puertas permanecían cerradas, las ventanas cubiertas, como si todos aguardaran en silencio lo que yo había presenciado con mis propios ojos. El repique lento de las campanas siguió resonando en mi cabeza, mientras avanzaba por las calles empedradas. El amanecer apenas clareaba, y el pueblo parecía desierto, no había niños corriendo ni perros ladrando, y las puertas estaban cerradas y las cortinas bien corridas, como si todos se hubieran escondido de lo que acababa de ocurrir en el bosque. Caminé tambaleante, descalzo, con la ropa empapada y llena de lodo, hasta llegar a la casa del muchacho que había visto atrapado por las brujas. Tenía la esperanza de que alguien confirmara lo que yo había presenciado, que me dijeran que él había regresado, aunque fuera herido. Golpeé la puerta con fuerza, la madre salió a atenderme, y le pregunté directamente por su hijo, el mismo que había visto arrastrado hacia el altar. Quise describirlo, recordarle su nombre, pero apenas pronuncié las primeras palabras, ella me cortó con frialdad, y me aseguró que no tenía ningún hijo varón, que en esa casa solo vivían ella, su esposo y 2 hijas pequeñas. La contradije, insistiendo en que todos en el pueblo sabíamos de él, que lo habíamos visto crecer, pero ella mantuvo la misma respuesta, como si hablara de un extraño inventado. El padre apareció poco después, con la cara seria, y repitió lo mismo: no existía ningún hijo con ese nombre, nunca lo había existido. Sus palabras me dejaron helado, era como si ambos hubieran borrado por completo a su propio hijo de la memoria. Me cerraron la puerta en la cara sin darme oportunidad de seguir hablando. Me quedé de pie frente a la casa, temblando de rabia y miedo, porque sabía que lo que negaban no era olvido, sino obediencia a algo más grande que ellos. Seguí caminando por el pueblo, con la mirada fija en los detalles que antes nunca había notado. En las ventanas alcancé a distinguir velas encendidas, no las comunes de parafina blanca que se usan en los altares familiares, sino velas negras. Algunas estaban sobre mesas con imágenes religiosas, otras en rincones oscuros donde apenas se dejaban ver. La llama temblorosa de esas velas me hizo comprender lo que en verdad ocurría. No eran adornos ni caprichos, eran parte de un pacto. Cada altar con una vela negra era una señal de complicidad, un recordatorio de que muchas familias sabían de los aquelarres y los aceptaban, ya fuera por miedo a ser castigados o por conveniencia de estar protegidos. El pueblo entero estaba contaminado por ese secreto, y yo había sido el único tonto que se atrevió a entrar al bosque, para confirmarlo con sus propios ojos. No me atrevía a hablar con nadie más. Cada rostro que veía por las rendijas de las cortinas me observaba en silencio, como si supieran perfectamente dónde había estado y qué había visto. No encontré compasión ni sorpresa en esas miradas, solo la frialdad de quien guarda un secreto que no debe romperse. Sentí que todos me estaban advirtiendo que callara, que mi vida dependía de mantenerme en silencio como ellos. El cansancio me derribó en cuanto llegué a mi casa. Me encerré en mi cuarto, todavía con el lodo seco en los pies y la ropa pegada al cuerpo. Mi madre intentó preguntarme qué había pasado, pero apenas pude balbucear que estaba cansado. Me dejé caer sobre la cama, con los músculos rígidos y la mente hecha un torbellino. Esa noche, el sueño no me trajo descanso, pues cerré los ojos con la esperanza de olvidar por unas horas lo que había visto, pero lo que encontré fue peor. En mis sueños estaba otra vez en el claro del bosque. El fuego verde ardía como la primera vez, y la silueta con cuernos se alzaba en medio del humo. Las brujas permanecían arrodilladas, cantando, pero no era a ellas a quienes miraba, era a mí. Los ojos amarillentos se clavaron en mí como si atravesaran cada rincón de mi cuerpo. No me gritaba ni me perseguía, solo me observaba con una paciencia insoportable, como si supiera que no necesitaba apresurarse.
Sentía que me medía, que me reconocía como quien ya había sido marcado. Intenté moverme, pero estaba atrapado, con los pies hundidos en la tierra húmeda del claro, y las carcajadas de las brujas me rodeaban sin dejar salida. No había persecución ni gritos, solo esa mirada fija que me transmitía una certeza: mi turno aún no había pasado. Lo que había ocurrido con el otro muchacho era apenas el inicio, una advertencia de lo que me esperaba. Me desperté con el corazón desbocado, empapado en sudor frío. La ventana de mi cuarto estaba abierta y el viento de la madrugada agitaba las cortinas. Afuera, la calle estaba desierta, pero tuve la impresión de que alguien observaba desde la oscuridad. Me acerqué con cuidado y no vi nada, solo las sombras largas de los postes. Sin embargo, el escalofrío me acompañó hasta que volvió a amanecer. Esa mañana no hablé con nadie. El pueblo siguió su rutina como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que detrás de cada mirada y de cada vela negra se escondía la misma verdad: las brujas se entregaban almas, y tarde o temprano me tocaría a mí. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Al principio creí que era el cansancio y los golpes de la huida por el bosque, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo en mi cuerpo. Una mañana desperté con moretones en los brazos y en las piernas, marcas oscuras que parecían provocadas por golpes fuertes. Lo extraño era que no recordaba haberme lastimado durante la persecución. Había caído varias veces en el lodo, sí, pero los moretones aparecían en lugares donde nunca me había golpeado. Además de los moretones, comenzaron a salir rasguños en mi piel. Eran marcas delgadas, como hechas con uñas, que se formaban de la noche a la mañana. Me revisaba al acostarme y no tenía nada, pero al despertar encontraba nuevas heridas en el pecho, la espalda o los hombros. No sangraban mucho, pero ardían como si hubieran sido recientes. Intenté convencerme de que yo mismo me los hacía al dormir, moviéndome con desesperación, pero en el fondo sabía que era otra cosa. Una tarde, al lavarme la cara en el patio, decidí mirarme con detenimiento en el espejo viejo que teníamos apoyado contra la pared. Lo que descubrí me dejó helado. En mi brazo derecho, justo debajo del hombro, había un símbolo marcado en la piel. No era un simple moretón, era un dibujo definido, como si hubiera sido grabado a fuego. Reconocí la forma de inmediato. Era igual a los símbolos que había visto tallados en las tablas de la choza donde me había refugiado: un círculo atravesado por una cruz, rodeado de triángulos unidos entre sí. Me quedé observándolo con el estómago revuelto. Pasé la mano sobre la piel y sentí que estaba caliente, como si ardiera por dentro. Eso no tenía explicación lógica, y nadie me había tocado en los días recientes. Nadie había podido dibujarme eso en la piel. Sin embargo, comprendí que la marca no era algo físico que pudiera quitar con agua o ungüentos. Era un sello que me habían dejado en el momento en que el diablo me miró en el claro. A partir de ese día, mi salud comenzó a deteriorarse y la fiebre me acompañaba casi todas las noches. Subía de golpe y me dejaba empapado en sudor. Tenía escalofríos constantes y un cansancio que me impedía trabajar en el campo. Mi madre me obligaba a quedarme en la cama, convencida de que era una gripe fuerte, pero yo sabía que no lo era. Lo sentía en lo profundo de mi cuerpo. Esa marca me estaba consumiendo, poco a poco. Con cada día que pasaba, la certeza crecía dentro de mí: el diablo ya me tenía señalado. No hacía falta que me hubieran arrastrado hasta la mesa de piedra, ni que me hubieran degollado en el altar. Con solo haber estado ahí, con haber sido descubierto, ya me habían entregado. Yo era suyo, aunque aún siguiera caminando por las calles del pueblo. Lo peor fue darme cuenta de que no estaba solo en ese conocimiento. Las mujeres del pueblo comenzaron a mirarme de manera distinta. No eran todas, pero sí las suficientes como para notar el patrón. En la plaza, al pasar junto a los puestos, algunas vendedoras me seguían con los ojos, con una expresión que no era de simple curiosidad.
Era una mirada fija, pesada, como si supieran exactamente lo que tenía en el brazo. En la iglesia, durante la misa del domingo, sentí las miradas de dos ancianas clavadas en mí desde las últimas bancas. No me apartaron la vista en ningún momento, ni siquiera cuando el sacerdote levantó la hostia. Era como si quisieran recordarme que ellas sabían lo que yo ocultaba bajo la camisa. Incluso Clara, la mujer que había visto en el aquelarre, me cruzó en la calle una tarde, no me dijo nada, no se detuvo, solo pasó junto a mí con el cántaro que siempre llevaba en la mano, pero sus ojos brillaron de una forma muy extraña, como si compartiéramos un secreto que me condenaba. Esa sensación me persiguió durante semanas. Cada vez que salía de casa, tenía la impresión de que las mujeres sabían que mi tiempo se estaba agotando. Algunas me miraban con compasión fingida, otras con sonrisas torcidas que me helaban la sangre. Ya no podía caminar por el pueblo, sin sentir que todos esperaban el momento en que el diablo viniera por mí. El símbolo en mi brazo seguía ardiendo cada noche. A veces lo envolvía con trapos húmedos para calmar el calor, pero no servía de nada y la fiebre me hacía delirar. Y en medio de esos delirios siempre aparecía la misma visión, la silueta con cuernos mirándome desde el fuego, paciente, sin moverse, como si esperara a que yo mismo me entregara sin necesidad de ser arrastrado. Me convencí de que lo único que había hecho la marca era sellar un pacto que yo nunca quise. El diablo me había tomado como suyo, no con violencia, sino con la certeza de que tarde o temprano me presentaría solo ante él. Y esa maldita idea era más aterradora que el mismo aquelarre, porque no había forma de escapar de algo que ya estaba escrito en mi piel. Vivía con la angustia de no saber cuándo llegaría mi turno. Podía ser en un mes, en un año o esa misma noche, pero cada fiebre, cada mirada, cada rasguño nuevo en mi cuerpo, me recordaba que la espera no sería larga. La fiebre me había dejado débil, y esa madrugada desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien respiraba muy cerca de mi oído. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no era un delirio más. Lo que me había despertado no fue el calor de la enfermedad ni un mal sueño, sino un sonido que reconocí de inmediato. El tambor, golpes graves, profundos, marcando un compás que se extendía desde el bosque hasta el interior de mi cuarto, era el mismo que había escuchado en el aquelarre, el mismo que retumbaba cuando vi al cabrito degollado y a la silueta con cuernos formarse en el humo. Me levanté con dificultad, con las piernas temblando, caminé hasta la ventana y apenas me atrevía a asomarme. La calle estaba iluminada por la luz temblorosa de varias velas negras, avanzaban en procesión, sostenidas por las mismas mujeres que había visto en el claro. Iban descalzas, en silencio, con los cántaros de barro en las manos y los cabellos sueltos, moviéndose en un mismo ritmo que seguía al golpe del tambor. Sus sombras se estiraban sobre las paredes, como si fueran más grandes que ellas. Mi corazón se agitó con una fuerza insoportable. Ya no había duda, habían venido por mí. Podía sentirlo en la marca ardiente de mi brazo, que latía como si tuviera vida propia. Era el llamado final, el que había estado posponiéndose noche tras noche, desde que escapé de la choza, pero sabía que esta vez no habría refugio ni símbolos tallados que me protegieran. El diablo había tenido paciencia, y ahora estaba seguro de que mi turno había llegado. Me aparté de la ventana, tambaleándome, con la respiración entrecortada. Pensé en correr, pero ¿hacia dónde? Ya no era el muchacho curioso que entró al bosque en medio de una fiesta patronal, era alguien marcado, señalado, vigilado por todas las miradas cómplices del pueblo. Si intentaba huir por las calles, me encontraría con puertas cerradas y vecinos en silencio. Las voces comenzaron a pronunciar mi nombre, igual que aquella noche en el bosque. Primero fue un murmullo arrastrado, después un coro creciente que se elevó por encima del repique del tambor. Cada repetición golpeaba mi cabeza como un martillo. No estaban buscándome a ciegas,
sabían exactamente dónde estaba, y solo esperaban a que saliera. La marca en mi brazo ardía como hierro al rojo vivo, intenté cubrirla con un trapo húmedo, pero era inútil. El calor salía desde dentro, como si algo estuviera empujando por escapar de mi piel. Me miré al espejo y por un instante tuve la visión de los cuernos reflejados detrás de mí, ojos amarillentos que me observaban con calma. Cerré los ojos con fuerza y me aparté, pero la imagen ya se había quedado grabada en mi mente. No recé, no había oración que pudiera salvarme en ese momento. Lo único que hice fue sentarme frente a la mesa y tomar un papel. Las manos me temblaban, la pluma se me resbalaba entre los dedos sudorosos, pero empecé a escribir lo que habían visto mis ojos. No quería que todo muriera conmigo. Si alguien encontraba estas palabras, al menos sabría que lo que ocurre en el bosque no es un rumor ni una leyenda inventada para asustar. Mientras escribo, los golpes del tambor se acercan más, las velas negras siguen brillando afuera, alineadas como una cadena que rodea mi casa. Puedo escuchar cómo sus pasos descalzos se arrastran por el empedrado húmedo. El aire huele a copal quemado, espeso y sofocante, mezclado con ese hedor insoportable a carne quemada que nunca más logré olvidar. Siento que la habitación se encoge, que las paredes respiran conmigo y que la ventana es la boca por donde entrará lo que ya me reclama. Sé que no hay forma de detenerlo, pero lo único que me queda es dejar testimonio, porque tal vez alguien más, algún día, entienda que en este pueblo el silencio no es ignorancia, es obediencia. Todos lo saben y todos lo callan. Las voces han vuelto a pronunciar mi nombre, más claras, más fuertes, ya no lo arrastran como un rezo, ahora lo gritan con júbilo, como si festejaran que finalmente ha llegado el momento, y la marca me arde tanto que apenas puedo sostener la pluma. Me detengo un segundo, y las escucho, están justo afuera de mi ventana. Siento uñas largas raspando la madera, el mismo sonido que escuché en la choza de Carboneros. Y entre los rezos, entre las carcajadas, escucho esa voz grave que no pertenece a ninguna mujer, la misma voz que escuché en el claro, rugiendo desde el humo. Por eso cierro estas líneas con la certeza absoluta. Mientras escribo, ya lo llaman por mi nombre desde la ventana. Sé que la próxima alma que entregarán será la mía. Relato anónimo.